Exacto. Una cosa así. Bueno, empezamos de nuevo. Acá estamos, programa 50. Vamos a hablar de educación. Estamos por Radio Éter FM 90.5. Estamos al aire en nuestro Instagram Live de nuestra cuenta @ensayomdp, con la operación de Martín Colombo y los tres mosqueteros de siempre: Rafael Briano, David Brezán y quien les habla, Juan Manuel Méndez, para hablar de educación a pocos días de haber sido el Día del Maestro, el domingo, y a los pocos días de una jornada electoral, que si quieren empezamos hablando un poquito de eso, y sobre que nos falta un poco de educación electoral. Acá todos tuvimos la suerte, privilegio, desgracia, poner lo que vos quieras, de ser autoridades de mesa. Todo junto. Exacto, en ese orden. Y tuvimos la experiencia de rebotar gente porque fue a votar con el documento incorrecto, algo que no es por ahí tan complicado de entender, que es del ejemplar que dice en el padrón, podés ir con ejemplares posteriores, pero no con ejemplares anteriores. ¿Hay gente que va con el verde todavía? No, verde no. Pero libretita celeste sí. Libreta celeste sí. Había gente que figuraba con documento verde en el padrón, pero venían con ya con la tarjeta que es superior. Y Justamente comentábamos recién con Juan, parte de esa falta de educación cívica se traslada incluso al acto vandálico mal realizado. Por ejemplo, vos odias al candidato Juancito, entonces agarrás la boleta de Juancito y la partís en tres y la metés en la boleta. Tomá, vale un voto para Juancito. Porque si la boleta está completa y se ve el número de la lista. Yo agradezco que vale. no haya sido tipo 2001, que metían, viste, fetas de salame, objetos, esas cosas. Claro. Yo tuve un mensaje así, que además es buenísimo, porque vos dejás un mensaje en una boleta, ¿no? Un mensaje antisistema, o no voto corruptos, o no voto esas cosas. Y después, ¿quiénes lo leen? 3. El presidente de mesa y los 2 fiscales. Y eso después se guarda en una urna y no lo ve nadie más. Nunca más. Peor como cuando uno de esos 3, a los 4 vientos, como me pasó a mí en la mesa, que uno de esos 3 que estábamos viendo ese mensaje en el voto dijo: esa fue mi hermana. O sea que no tiene ningún sentido escribir cosas o mensajes. Como parte, en este momento, como en vez de falta de educación física, falta de educación manual. La primera vez que voté, ya lo contesto, en un momento no en el programa, el presidente de mesa era mi viejo. Y fue en el 95. Entro cargado de impulso cívico y de decisiones, no a la boleta completa, lista sábana. Ya tengo decidido qué candidato es el mejor para cada uno de los distintos estamentos del Estado. Y sucede que eran justamente cada uno de un partido distinto. Entonces me pongo a cortar boleta y me doy cuenta que soy un muerto cortando boleta. Que se me iba la rajadura, se me iba sobre la otra boleta, volvía, tiraba, empezaba con otra. Yo calculo que habrán pasado 4 o 5 minutos. Entra mi viejo, abre la puerta tipo: Trump, ¿qué haces, pelotudo? Estoy tratando de cortar boleta y no me sale. Dame. ¿Esta? ¿Cuál va? ¿Esta? Tomá. Y así volvió y dijo: discúlpenlo, es mi hijo. Y fui así con el sobre lleno de boletas recortadas. No entraba en la urna porque se hace más gordita. Pero bueno, aprendí ese día que hay que ir con tijeras si es que querés cortar boletas. Y si no, con tu papá, que te va a ayudar. Ya con mi papá estuvo en una urna, pero de otro tipo. A mí tampoco me puede ayudar. Pero bueno, el primer voto válido sería el que vino después. Negro. Porque el 95 lo votó tu viejo. Sí, después el tema de cuando sale una fake news respecto de la votación, cómo la gente se engancha y salían todos con el sobre abierto. ¿Lo puedo cerrar? ¿Lo puedo cerrar? Cerralo adentro del cuarto oscuro. Acá no, cerralo como quieras, ¿viste? Con el culo si querés cerrarlo, pero adentro del cuarto oscuro. Cada tanto, ¿viste? Cuando había tiempo le decíamos a la gente. Había 3 o 4 esperando y dijo: chicos, los sobres los cierran como quieran. Pero viste, salía uno. O te decían: faltan boletas de fulano. No digas de quién, no digas de quién. Faltan boletas, vamos a entrar. Igual yo tenía 3 fiscales y 28 boletas. O sea, si faltaba boleta de esos 3,
se las reponían. Si faltaban de los otros 25, olvídate. Y cuando dice falta boletas de alguno, entran todos. O sea, Entra, y yo siempre. hacía entrar a los 3 fiscales y nosotros así descubrimos un voto porque encontramos una boleta tirada en el piso que había una sola, la pusimos en la mesa y el lector volvió a entrar y justo agarró esa, así que supimos a quién votó. Bueno, volviendo un poco al tema que empezamos, yo tengo una teoría. Saludamos a Fernanda y a mi hermana que está ahí tomándonos el Nos examen. mete presión, claro. Nos mete mucha presión. La licenciada Magista. Saludos a Jorgelina. Doctora. Doctora, la No, doctora, no, más todo. presión Es todavía. Es el orgullo de la familia. Mejor no Es el decimos orgullo de la nada. familia. Por algo yo estoy haciendo este programa de radio y mi hermana está donde está. ¿Dónde está tu hermana? En el Olimpo del conocimiento está mi hermana. Bien. Y del estudio. Yo tengo una particular teoría respecto de aquel alumno brillante o que la secundaria la hace de taco, la facultad le cuesta un huevo, y aquel que la secundaria la hace a los tumbos, en la facultad va mejor. Es como que desarrolla una especie de tolerancia a la frustración o de callo o de pelea contra la injusticia que es muy necesaria. Una de las cosas que hay que tener para pasar bien en la facultad es un poco de estómago para tolerar ciertas cuestiones que, sobre todo en la experiencia que tuve yo, que fue en Derecho, ¿no? Que hay mucha Sí, la injusticia. facultad también tiene que ver mucho con, digamos, con la constancia, el orden. Eso, me refiero a eso también. El que no se esfuerza, porque por ahí la secundaria no le representa tanta dificultad, pierde por ahí un poco no tiene esa constancia o esa perseverancia que hay que sí o sí tener porque los contenidos se multiplican. Y yo tuve como esa sensación de que mismo en la facultad vos veías tipos que estaban como más entrenados en eso, que por ahí les costaba un poco al principio engancharle la onda a los conceptos, pero una vez que se ponían y desfilaban, y otros que vos te dabas cuenta que eran tipos brillantes o muy capaces, nada, iban para atrás, pero porque no tenían esa voluntad. Yo conocí una mezcla de ambos, gente brillante, pero que no leía absolutamente nada, salvo el día anterior del examen. Entonces por ahí se pasaban, no sé, un día y medio leyendo toda la bibliografía y les iba re bien. Pero bueno, yo no podía hacer eso. Yo iba leyendo práctico, teórico, y la verdad que tenés que ser muy, muy, muy capaz para leer toda la bibliografía y que te vaya muy bien el examen el día siguiente. La pregunta es si estudias para rendir examen También. o si estudias para otra cosa. Sí. Finalmente el oficio de alumno, digamos, entender qué es lo que te están pidiendo en un examen, qué es lo que te están preguntando y de qué manera responderlo, se adquiere, ¿no? Quizás en algunas disciplinas es un poco más difícil, pero se adquiere. Ahora el tema es, justamente, uno lee, uno se forma para rendir examen, o el examen es una parte de la formación, y si hiciste siempre lo mínimo y zafando o oyéndote bien, pero... Digo, mi experiencia fue bastante diferente. Bueno, todos estudiamos en los 90, ¿no? Sí, sí. Y para mí te daban lo mínimo, y si vos te quedabas con eso mínimo, te quedaba un gusto a poco tremendo. Era siempre buscar más, porque estaba lleno de profesores que decían, y con lo que me pagan, ¿qué querés? Que te corrijan los parciales. Claro, yo tenía de Sí, la ambos. excelencia la tiene que hacer uno, me decía mi viejo. Entonces, claro, eso te da un esquema, te da el espacio-tiempo y la gente con la que hablar y discutir ciertas cosas, pero no te podés quedar con eso solo. O por lo menos eso me pasaba a mí. Entonces, incluso aunque me resultaran fáciles los exámenes, no es suficiente si te interesa aquello en lo que te están formando. A mí eso de que te cueste encontrarle la barrera me pasó antes, ¿no? Cuando me empecé a llevar física y química sistemáticamente, porque era un área que no manejaba y todo el resto lo hacía sin estudiar, y eso lo quise hacer sin estudiar, y he pasado buenos diciembres. Pero solo diciembre. Sí, no? sí. Conocemos mucho que... He sabido arrastrarme para evitar marzo. Yo llegué a marzo. La única vez en mi vida que me llevé una marzo fue
química de quinto, sí. Es Vóley, voluntad nos y sacó volei a Tanaka. diciembre, en segundo año. Volei a diciembre es muy bueno. Golpe Muy de arriba y de bueno. abajo, era difícil. Ahí tuve que estudiar, me compré una pelota y practicaba en el garage de casa. Y nunca aprendí, igual aprobé. Voluntad nos sacó Tanaka. Sí, bueno, voluntad. Voluntad. De eso hablábamos. De eso Sí, sí. hablábamos. Está el dicho ese que si uno pone una vaca atada en la facultad de Derecho a los 5 años es un abogado. Eso. No Vale es- para todas las carreras. No es tan lejano. No es tan Se le lejano. implica constancia. Yo conozco gente que se ha recibido, que tenía muchísima constancia, por ahí no muchas luces, pero sí constancia y estudiaba y ahí se aprobó, perdón, se recibió. Pero nuevamente, ¿no están sobreestimadas un poco las luces también? Puede O ser. sea, no sobreestimadas, No, pero la no es facilidad, lo único. Sí. También hay una cuestión justamente de constancia y de ser propenso a sentarse y meterle que, digo, una persona brillante te puede sacar una idea brillante, pero también estar un largo tiempo sin ninguna idea brillante y no tener tampoco la constancia del trabajo. Bueno, Es así. en fin, uno habla desde el derecho, otro desde las sí. sociales, aunque no parezca No, desde las bellas derecho, artes. derecho lo que tiene. Bueno, en ciencias sociales también estuviste en Te sociología. voy a dar un pequeño ejemplo, por lo menos, no sé si se corrigió ahora, yo hace muchos años que no concurro a facultad, pero a mí me pasaba, yo hice casi toda la carrera estudiando y trabajando, y derecho laboral había 2 comisiones, a las 2 y a las 4. O sea que los que trabajábamos no podíamos ir a las comisiones. Muy consciente del derecho laboral. Y no habrá sido a propósito, justamente. Porque todas las materias tenían comisiones a la mañana, comisiones a mediodía y comisiones a la noche. Yo cursaba siempre después de las 6 de la tarde, que era Claro. cuando salía a trabajar. Y hasta que no dejé el trabajo no pude cursar Derecho Laboral. O sea, podría haberla rendido libre, pero bueno, rendir libre en una materia también tenés que tener tiempo de estudiar y si trabajás no lo tenés. De hecho, nosotros podíamos cursar 3 materias por cuatrimestre, yo nunca podía cursar 3, no me daban los horarios. No llegaba a cursar 3, cursaba 2 y con suerte aprobaba una. Hay cosas pero que sí. fueron cambiando en ese sentido en la universidad y todos los estudios, ¿no? Los terciarios, los secundarios, empezaron a reconfigurar el perfil de quién es su estudiante, ¿no? Por eso digo y quién es el Que estudiante cuando ideal o de mi pensado. época. Por suerte, digo, ¿no? Sí, Porque- por suerte. Sí, habría que ver. Sí, Bueno, también está todo reconfigurado con la pandemia, eso no, pero sí, es así. como es de costumbre, el que propuso el tema tiene que arrancar, así que ya lo vamos a escrachar y le vamos a pedir Bueno, sí, que avance. ¿Qué hora es? No tengo ni idea, pero bueno. Usted me diga. Estamos, y cuarto, perfecto, es el momento justo. Aparte, acordate que elegiste un tema de 1 minuto, así que tenés que meterle. Bueno, la verdad que cuando lo elegí el tema tenía bastante entusiasmo, después se me fue yendo, se me fue diluyendo el entusiasmo. Ah, vos sí que estudiaste sociales, entonces. Y sí, es así. Y no, digamos, por un lado tengo, porque también me puse a pensar en eso. Una cosa es dije, bueno, de educación es la docencia y qué sé yo, por ahí es para otro tema lo de la docencia. Soy docente, David también lo es. Para mí la docencia es un placer y una vocación, es algo que disfruto mucho. Pero bueno, no quería hablar solamente de eso, sino bueno, lo que implica la educación en 2 sociedades diferentes. Voy a ser bastante breve. Voy a hablar de Argentina y de España, y en distintos momentos históricos, ¿no? Y va a ser totalmente parcializado esto y muy, muy cortito. Vamos a volver a un clásico nuestro que es la Guerra Civil Española, que aparece casi siempre, y también la historia argentina del siglo XIX, principio del XX. Por un lado, en la Argentina tenemos una ley de educación que marcó a toda la sociedad y la historia de todo el siglo XX, y todavía hay resabios de esa ley que se promulgó a fines del siglo XIX, que es la ley 1420, promulgada en el gobierno de Roca en 1884, que es la ley de educación común, gratuita, obligatoria y laica, ¿no? Es ahí donde comienzan los colegios nacionales y la idea de ser un ciudadano instruido en esa sociedad de inmigrantes y de nativos también, pero donde primaba el analfabetismo, y se logró que en muy pocos años se generara un sistema educativo muy robusto y muy, muy sólido y muy de alcance masivo,
que hizo que esos hijos de inmigrantes, ya en la primera generación, ya fueran argentinos. También la otra pata era el servicio militar obligatorio, que viene después, en 1901. Pero la idea es que entre estas dos instituciones, la escuela y el ejército o el servicio militar, formaban a los ciudadanos de ese nuevo país. Lo cierto es que el sistema educativo fue tan bueno en la Argentina que logró unos muy buenos índices de educación, y el analfabetismo prácticamente desapareció en pocos años, ¿no? Fue cambiando, era el guardapolvo blanco, y realmente era así durante gran parte del siglo XX, hasta finales del siglo XX. Nosotros llegamos a ver el final de ese sistema educativo. No importaba tanto las clases sociales, sino lo que primero era el sistema público. Existían las escuelas privadas, obviamente, pero la mejor educación se daba en el sistema educativo público. Esto empezó a caer, bueno, desde la dictadura esta parte, o un poquito antes también, y ahora tenemos estos resabios de una institución que todavía funciona, que es el sistema universitario, con ciertos problemas, y una primaria y secundaria pública con enormes problemas, pero una sociedad mucho más pauperizada y mucho más desigual que la anterior. Vamos a dejarlo ahí para no deprimirnos más. Y voy a hablar de España y de la Segunda República, y justamente el mismo año donde vos citaste el manual del anarquismo para niños. En ese año, en abril, se promulga la Ley de Educación y se genera un sistema educativo integrado en 3 ciclos, y donde lo que se buscaba era un sistema laico como el sistema argentino. Es decir, España está promulgando 50 años después un sistema educativo parecido al argentino, en cierto punto, ¿no? Había diferencia, pero en cierto punto, pero España era una sociedad en 1931 mucho más atrasada que la Argentina, donde había más índices de pobreza y un analfabetismo pasmante, y además una iglesia omnipresente, y las clases dominantes y sobre todo el caciquismo político hacía que la educación fuera una cuestión muy, muy limitada, y no había posibilidades de ser educado. Una cosa que me olvidé de la ley 1420, que también era igualitaria en términos de sexos y de género, digamos. Hombres y mujeres se educaban a la par. Eso también era de avanzada en su época. En 1931 el sistema educativo generado por la República lo que quería era tener una nueva sociedad donde los niños pudieran educarse, no importara si tuvieran dinero sus padres o no. Y es así que en 4 años nada más los maestros nacionales pasan de 37.000 a 50.000. Y recibían automáticamente la hostilidad de la iglesia, de los sectores dominantes. Y esto está muy bien retratado en una película muy buena que habla justamente de la importancia de la educación, que es La lengua de las mariposas. Es una película que está basada en cuentos de Manuel Rivas, que es un escritor gallego. A partir de 3 cuentos hicieron La lengua de las mariposas, y brevemente cuenta la historia de un maestro en un pueblo de Galicia entre 1935 y 1936, el final de la República y el inicio de la Guerra Civil. Es muy interesante el papel que cumple el maestro para contarle, digamos, mostrarle elementos de la naturaleza y de la vida y de la política a un chico de 6-7 años, y muestra también el contexto político de este pequeño poblado donde ya el huevo de la serpiente está incubado y falta muy poco para que todo estalle, y bueno, el final es trágico como la historia española de esos años, ¿no? Pero los maestros nacionales fueron uno de los principales objetivos de la represión franquista desde el primer momento. El 16 de julio comenzó la rebelión en 1936, 18 de julio, perdón. A los pocos días fueron fusilados, muchos de ellos torturados previamente, varios maestros, pero se calcula que en los primeros meses fueron ejecutados 250 maestros. Hubo cierre de instituciones secundarias. 25% de los maestros sufrieron algún tipo de represión durante los primeros años de la Guerra Civil, en parte de las fuerzas nacionales, las fuerzas franquistas, y 10% fueron inhabilitados de por vida después del triunfo de Franco, ¿no? Y así está brevemente al que era secretario de Educación de Franco, que decía al terminar la guerra, y esto es textual, dice: tal vez un 75% del personal oficial e enseñante ha traicionado, unos abiertamente, otros solapadamente, la causa nacional. O sea, a ojo estimaba que el 75% de los maestros eran un enemigo de la causa nacional. Una depuración inevitable va a disminuir considerablemente la cantidad de personas de la enseñanza oficial. Era necesario disminuir
la cantidad de profesores porque consideraban que eran enemigos del régimen y de la ambición totalitaria del franquismo. Entonces, para rehabilitar esa figura o traer a la luz esa figura del maestro enseñante, del maestro que esa figura de la película está muy romántica, la película también muy interesante, está muy idealizada la figura del maestro, pero está bien, la educación también tiene que ver con eso, ¿no? Con abrir la cabeza, con cambiarlas, a ver perspectivas, y el final es trágico, no lo voy a contar ni lo voy a spoilear. Pero para mí lo bueno de la educación es que, a pesar de, no vamos a negar las diferencias de clases, estamos en un sistema capitalista, hay clases dominantes y dominadas, y existe la hegemonía, y sabemos que hablamos con los aparatos ideológicos del Estado, y sabemos que la educación muchas veces lo que hace es consolidar esa hegemonía. También la educación es la que permite poner en cuestión ese orden existente, ¿no? Y que permite abrir perspectivas y brechas y cambiar las cosas. Me parece que lo que siempre tiene que primar en la educación es la idea de pensar, de discutir, de redefinir, y el dogmatismo es lo peor que nos puede pasar. Eso vuelve una y otra vez sobre mis ensayos, pero creo que lo peor es cerrarse. Así que bueno, para terminar esta ecléctica columna, vamos a escuchar una de las canciones de la película. La música es de un gran director español, chileno-español, que es Alejandro Amenábar, pero no es el director de la película. Continuamos con el programa 50 de Ensayo y Error en el aire de Radio Éter MDP. Con un poquito más de prolijidad el segundo bloque que el arranque del primero, que tuvo sus vicisitudes, y en Instagram quedó espectacular, desprolijo. Estamos en el Radio Éter, como dije, en nuestro programa número 50, hablando de educación. Este programa que está saliendo además por nuestro Instagram, que es @ensayomdp, y saldrá mañana o pasado por el canal de YouTube y también por nuestro podcast en Spotify. Así que somos un programa multiplataformas. Todas mal, pero muchas. En el segundo tramo de este programa, de este programa, es el ensayo de David. Así que a por ello. A por ti. Sonreí, fíjate si das bien en cámara y arranca nomás. Bueno. Lo que yo tenía pensado es un poco el espejo de lo que Rafa fue planteando, pensado un poco más en la contemporaneidad, ¿no? En realidad, bueno, como igual que el trabajo, digamos, en educación, es mi dedicación casi 24/7, son muchos los temas que van surgiendo y bueno, un poco me dejo llevar a veces, así que ustedes me hacen así y yo corto. Estaba pensando, bueno, incluso a partir de lo que fuimos hablando cuando empezamos, terminamos el periodo de elecciones, ¿no? Pero que en realidad es el comienzo de un periodo de elecciones que va a terminar en noviembre. Y en estos momentos electorales, digamos, suele reaparecer constantemente el tema de la educación en el discurso. Y si bien no toda la educación es la que se produce en la escuela, en los secundarios, en las universidades, terciarios, etc., cuando pensamos o cuando se piensa políticamente en la educación, se está pensando en la escuela. Bueno, la educación formal, digamos, ¿no? Entonces, para reforzar ese hecho, de hecho, las escuelas son las sedes principales de votación, así que es como que medio circular en ese caso. Y hablando de sedes, pasó algo el domingo cuando fue mi esposa a votar. Se lo llevó a mi hijo y se fueron a una escuela de la cual no me acuerdo en este momento el número, igual no viene al caso. Y cuando entran, después de unos minutos de hacer cola,
Eliseo le dice a mi esposa, mamá, esta escuela parece una cárcel. Primero, aclaro, Eliseo no va a una escuela municipal, que es una escuela sin amenities, sin cosas estrafalarias ni raras, pero es una escuela bien construida y construida pensada para ser una escuela, ¿no? Pero eso, es una escuela pública grandecita, municipal. Bueno, entra a esta otra escuela y ¿con qué se encuentra? Primero con una gran presencia de rejas. Rejas por acá, rejas por allá, algún alambre de púa por acá. Una escuela oscura, una escuela sin color, descascarada, húmeda, deprimente, como una cárcel, un lugar triste. Vieron que muchas veces se dice que bueno, en estos discursos electorales, y además un poco bastante lo pensamos, la educación, ¿no? Es una forma de construir el futuro, es un arma cargada de futuro, Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de futuro que esa escuela, que parece una cárcel, está proyectando a quienes van ahí? Pensemos también que la escuela es esencialmente, ¿no? Es la presencia más importante del Estado en los barrios. Tener las comisarías también, pero ¿a quién le gusta tener relaciones con las comisarías, no? Pensamos más y tiene una vinculación más fluida la escuela. Bueno, y esa escuela y esa presencia estatal y esa idea de futuro viene en forma de una cárcel o de un lugar sórdido, de un lugar oscuro, de un lugar triste, de un lugar deprimente. Y con esto no me estoy refiriendo a que necesariamente todo tenga que estar a nuevo y ser, ¿no?, brilloso y perfecto, pero debería ser mínimamente un lugar acogedor. Y cuando digo que la escuela es una forma de construir o de proyectar futuro, no me refiero a la proyección laboral, profesional, estilo Academia Pitman, ¿no? Usted viene acá, aprende a tipear y sale y se pone a trabajar. Sino otra manera de pensar la proyección de futuro, que es, bueno, la forma de delinear horizontes de posibilidad. Incluso se habla de una escuela que puede romper destinos. Aunque no los pueda romper concretamente, romper la idea de destino o de algo que está configurado para ser así y que no va a cambiar. Yo creo que hay mucho más para aprender y para enseñar en la escuela que los contenidos. Después, si quieren, hablamos de los contenidos, son muy importantes, ¿no? Las ciencias, el arte, práctica del lenguaje, etcétera. Pero hay mucho más que se aprende en la escuela que eso, y en ese sentido, bueno, la educación en sí, la escuela es un espacio profundamente ideológico, ¿no? Si bien hay también teorías distintas de cómo es que funciona ideológicamente, yo como educador y como persona que confía en la escuela, a mí me gusta tomarlo por el lado amable, si se quiere, ¿no? Esta cuestión de delinear horizontes de posibilidad, y de decir, bueno, vos podés, ¿no? Muchas veces llega a todos los niveles educativos gente convencida de que no puede, y ya simplemente con deslizar la idea o prender la chispita de en realidad vos podés, bueno, qué sé yo, es un pequeño cambio. Así que la escuela sí adoctrina y sí es ideológica de una manera sutil, como verdaderamente deben funcionar las cosas, digo, a partir del hecho conocido de encontrar una discusión entre una docente y un alumno a los gritos como adoctrinamiento. Eso no es adoctrinamiento, pero donde sí la escuela funciona ideológicamente, o donde sí debería funcionar, es en algunos sentidos que para mí tienen que ver con la construcción y la reconstrucción de un sentido de comunidad. Una buena escuela, y por las dudas, ¿no? Escuela me refiero a todos los niveles. Por lo general se resume en escuela toda la educación formal, ¿no? Una buena escuela
debería enseñar, por ejemplo, que no todo se compra y se vende. Cosa que pasa, o que puede pasar mucho en las escuelas públicas, pero también creo y confío en las buenas escuelas privadas. También se puede enseñar que no todo se compra y se vende y que no sos tratado de acuerdo a quién es tu viejo, a cuánto estás pagando. Conozco casos inversos, ¿no? Donde se hacen tipo encuestas de marketing permanente para ver si el cliente está satisfecho. Y acá hay dos modelos que vamos a empezar a delinear y analizar que están en pugna, que es la educación como derecho o la educación como servicio. Como algo que se compra o se vende, una inversión, si se quiere, para conseguir determinadas cosas. Y otra cosa que, bueno, ya estuve mencionando es esta cuestión de construir una idea de comunidad. Es cierto, como dijo Rafa, no somos todos iguales, es una sociedad que es desigual, hay diferencias económicas, ideológicas, religiosas, regionales, etc. Entonces la escuela no es que nos iguale, pero sí nos pone a todos durante una cantidad de tiempo a vivir una situación parecida. Estamos todos en la misma, haciendo lo mismo por un rato, analizando algo por un rato, haciendo una actividad por un rato. Y es algo que, aunque no parezca, va muy a contramano de todo el resto, o de casi todo el resto de las actividades que hacemos socialmente, ¿no? Como ejemplos extremos podríamos pensar los barrios cerrados, una manera de sustraerse del resto de la sociedad, ¿no? Buena parte del teletrabajo es una manera de aislarse, la cuestión del consumo, la idea de meritocracia, la misma presencia de las bitcoins. Me estoy yendo, si quieren, un poco al carajo, pero como esta moneda que ya no depende de un respaldo estatal o no es parte de una economía general. Y por eso es que creo, no sé cómo estoy de hora, así que voy a ir cerrando. Por eso es que creo que cuando terminan los periodos electorales, enseguida se vuelve a atacar a la escuela, enseguida se vuelve a atacar a los docentes, enseguida se vuelve a tratar de reemplazarlos por voluntarios, por máquinas, por animadores, por coaches y por un montón de cosas, porque hay algo en la escuela que hace ruido. Y ese ruido justamente es ir un poco a contramano de esta tendencia tan dominante socialmente. Y por eso creo también que si bien la idea de lo público, la idea de lo comunitario está siendo combatida permanentemente, no ha sido terminado de derrotar, por suerte, y que es mejor así porque el día que se termine de romper esta idea de derecho, esta idea de acceso a lo común, esta idea de formar parte de lo mismo, puede ser que se termine de dar la última palada o una palada definitiva a la escuela, pero junto con la escuela son muchas otras cosas las que podrían empezar a morir ese mismo día. Y con este ánimo tan genial, para nada teñido Digo, estamos en condiciones de afirmar que no podemos resolverlo. Si no puede resolver el coro, no resuelve. Salvo cerrarlo y volver a ver. Sí, está complicado. Bueno, a mí cuando propusiste el tema se me llenaron algunos espacios del cuerpo de preguntas. No pude rápidamente identificar qué era lo que... No hay, bueno, fíjate si lo puedes cambiar a mi Instagram y listo. Bueno, volviendo al tema. Le pedí que me ayudara con algo que sea un enfoque diferente al enfoque habitual de lo que es la educación. Y ella me tiró un concepto. Todo lo que voy a decir me lo pasó mi hermana, vamos a ser honestos, que es la educacionalización del mundo. O la educación como respuesta a todos los problemas de la humanidad. Traducido, ¿no?
Me pasó unos artículos, los cuales pude extraer algunas ideas. Básicamente, este concepto es un reflejo cultural que traduce problemas sociales en problemas educativos, aun cuando no son problemas educativos. Tiene dos elementos fundamentales o fundacionales en cuanto a su concepción más profunda. En realidad es un concepto que viene desde 1800 y que dio como lugar a la a lo que es la escuela moderna y acompañando a los estados modernos, ¿no? Pero este concepto de la educación como respuesta a todos los problemas tiene dos puntos salientes. Uno es el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957. En Estados Unidos causa mucha preocupación y la respuesta o la reacción es echar la culpa a la educación. O sea, los rusos pudieron poner el satélite en órbita porque los rusos son mejores, tienen mejores tecnologías porque tienen mejor educación. Entonces, la reacción de Estados Unidos al lanzamiento del satélite Sputnik fue la sanción de la National Defense Educational Act de 1958. Es la primera ley que regula a nivel nacional el sistema educativo norteamericano, que estaba descentralizado en los estados. Recién a partir de 1958 pasa a ser regulado desde el Estado Nacional. Y después, en 1983, hay un informe sobre un pedido de la administración de Reagan del año 1981 que se llama Una nación en peligro y habla de la educación como respuesta a la crisis económica generada por la caída del precio del petróleo, la recesión que generó la crisis del petróleo de la segunda mitad de la década del 70. O sea que en ambos casos se plantea que tanto el atraso tecnológico como la crisis económica parten del problema de la educación. Y eso hoy mismo se sigue, digamos, ese concepto de la educación como respuesta a todo, se mantiene hoy mismo a través de lo que son los programas de la UNESCO, de la ONU. Es como que la educación es lo que nos tiene que preparar para el futuro, la educación es lo que nos tiene que resolver los problemas que la humanidad va a ir generando. Hizo también mi hermana una analogía respecto de cosas similares en nuestro país y bueno, el gobierno de Onganía que encontró en el sistema educativo el enemigo marxista y que promovió la intervención de las facultades que fueron respondidos con una toma y generó la noche de los bastones largos en el 29 de junio del 66 y después el proceso de reorganización nacional del 76 que decididamente encontró el enemigo en las facultades. Y más acá en el tiempo, el famoso discurso de Alfonsín de que con la democracia se come, se cura, se educa, como esa retroalimentación. Porque esta mirada de que la educación es la respuesta a todos, en realidad ese tipo de educación o de escuela moderna que surge de ese concepto de que la educación es la que tiene que resolver los problemas, aunque no sean de la educación, sirvió para afianzar dos cuestiones: la democracia como sistema político y el capitalismo como sistema económico. Y en ese discurso de Alfonsín hay como una retroalimentación, o sea, necesitamos la democracia para que haya educación, necesitamos educación para que haya democracia y así. Así que bueno, no tengo una conclusión, pero bueno, sí sé que muchas veces se pone el foco en la educación, pero por ahí es muy de pico. Yo no sé cuánta gente preocupada por la educación al votar, luego después chequea, no sé, cosas si son accesibles, como si se ejecutan las partidas, si los presupuestos son acordes, si crecen, si decrecen. Y bueno, vamos a dejar abierto el final y vamos a dejar el bloque final totalmente de la rebelión tecnológica. De ganada la tecnología. Nos vamos a tener que ayornar un poco. Ahí está. Vamos a terminar el programa transmitiendo un poquito arriba.
Estuvo bueno, a mí me gustó, hubo un poco de todo. Pedimos disculpas que la parte que no salió, que tuvimos trabas al aire. Hay muchos conceptos, me parece, para repasar. No sé si hay tiempo, estamos ahí medio jugados, vamos a robar unos 2-3 minutos. Lo de la educación como derecho, la educación como servicio, es algo que cada vez es como más tangible o más real, que ahí está viendo ese concepto. Yo creo que todavía, como dije antes, quedan como los resabios o la inercia de la ley 1420 que decía que la educación era un derecho, que no era tan común en esa época plantearlo como un derecho, ¿no? Y me parece que también tiene que ver con esta sociedad que se integraba a través del sistema educativo, y la sociedad actual es todo lo contrario, es una sociedad cada vez más excluyente, más de gueto, más sectorizada, donde las clases sociales que están en los polos opuestos ya ni siquiera tienen ningún ámbito de socialización o de sociabilidad, ni siquiera de esparcimiento, nada. Igual yo lo veo más como un cambio de proyecto, digamos, en la clase dominante, más que una época dorada y una época desdorada, ¿no? Quizás pensar la educación como derecho hoy no es lo mismo que pensar el proyecto de construcción de nación de principios del siglo XX y con todo lo que implicó, digamos, de imposición política y también de construcción, ¿no? Lo importante por ahí es, a partir de lo que fue construido de determinada manera, ver cómo se lo puede también reconstruir de otra y usar esos ladrillos para otras construcciones. Y como era me perdí porque estaba tratando de acomodar el Instagram. Culpa de la educación. El concepto de educacionalización del mundo. Pensar como que la educación es la solución o la causa de todos los problemas. Es un reduccionismo. Yo ahí voy a aprovechar este último cachito y voy a leer del informe. El que lo pueda buscar es desopilante, el que se llama Una nación en riesgo, que es de 1983. Y por ejemplo dice: la historia no es bondadosa. El riesgo, ¿no? La parte que identifican el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La historia no es bondadosa para con los holgazanes. Ya pasó hace mucho tiempo la época en la que el destino de Estados Unidos se hallaba asegurado sencillamente por una abundancia de recursos naturales y de entusiasmo humano inagotable, así como por nuestro aislamiento relativo de los problemas malignos de las civilizaciones más antiguas. El mundo es en verdad una aldea global. Vivimos entre competidores decididos, bien instruidos y con motivaciones enérgicas. Competimos con ellos por la postura y los mercados internacionales, no solo con productos, sino también con las ideas de nuestros laboratorios y talleres vecinales. La posición de los Estados Unidos en el mundo puede haber estado razonablemente segura alguna vez solo con unos pocos hombres y mujeres excepcionalmente bien adiestrados. Ya no es así. El riesgo no consiste únicamente en que los japoneses hagan automóviles con mayor eficiencia que los estadounidenses y tengan subvenciones gubernamentales al desarrollo y la exportación. No solamente que los coreanos del sur hayan fabricado recientemente la fundición de acero más eficiente del mundo, o que las herramientas estadounidenses que una vez fueron orgullo estén siendo desplazadas por productos alemanes. Es también que estos acontecimientos significan una redistribución de la capacidad adiestrada por todo el globo. El conocimiento, el aprendizaje, la información y la inteligencia con habilidad son las nuevas materias primas del comercio internacional, y están extendiéndose hoy por el mundo como los medicamentos milagrosos. Eso, entre un montón de otras cosas más, el que lo pueda ubicar tiene ganas. Es un informe de 90 páginas, o sea que hay que imagínense que no tuve tiempo de leerlo todo, pero sí de sacar algunas partecitas, y tiene unas conclusiones increíbles. Y en realidad el problema es una crisis económica generada por el capitalismo. O sea, es mucho más sencillo de resolver qué es lo que estaba pasando en ese momento. Pero bueno, échale la culpa a la educación, que queda bien.
Sí, no sé si una crisis del capitalismo es muy sencilla de solucionar tampoco, pero... Por lo menos de entender. Claro, de explicar, sí, de de solucionar explicar, es sí, otra cosa. sí. Después el capitalismo siempre encuentra su forma de solucionar sus propias crisis y generar nuevas crisis. Pero me quedé pensando en una sola cosa que había dicho, muchas de las cosas las hablé fuera del aire. Digamos, esta idea de comunidad es la que está en juego, vino en tu ensayo y el mío faltó decir, el sistema educativo crea y recrea una idea de comunidad, de pertenencia, que también tiene que ver con la nacionalidad y con los ritos y todo eso, pero donde hay este intercambio entre desiguales que en cierto momento hacen lo mismo, como dijiste vos, están, no sé, leyendo el mismo texto, mirando el mismo pizarrón, un par de horas, después cada uno tiene su propia vida, su propia familia, muy diferentes en sí, pero durante esas horas estamos haciendo lo mismo en el sistema educativo. Bueno, creo que el sistema educativo es fundamental para que todavía pueda existir esta idea de comunidad, además de otros aparatos ideológicos del Estado, pero la escuela es fundamental. Muy bien. Nos queda decir sí. de qué vamos a hablar la Sí, semana vamos que a hablar viene la semana que viene y despedirnos. de algo que evidentemente nos cuesta bastante, que es la tecnología. Yo no vengo. Voy a estar de vacaciones. Pero podés mandar un holograma. Me puedo conectar al Messenger. Vamos a hablar de tecnología a pedido de mi hijo. No voy a decir nada de lo que mi hijo espera, pero vamos a hablar de tecnología como vos me pediste. Bueno, muy bien. Y así cerramos el programa número 50. El programa 50 sobre educación. Agradecemos a la gente que está ahí en el vivo haciendo el aguante, que se perdió un pedazo de programa porque se nos trabó. A Martín por la paciencia y la operación. Y nos vemos